¿Alguna vez te preguntaste por qué el agua que sale de la canilla es líquida? ¿El aire que respiramos es una mezcla de gases? ¿O algunas otras sustancias son sólidas, todas a la misma temperatura? Todo esto, que son características macroscópicas, así como también el hecho de que algunas sustancias se disuelvan o no en otras, que tengan un punto de ebullición más alto o más bajo, se explica gracias a una mirada microscópica de la materia, entendiendo la estructura de las moléculas. Y una de esas cosas importantísimas para entender todo esto es la geometría molecular. Así que si querés saber de qué se trata, acompáñame que te cuento. La geometría molecular básicamente es la forma tridimensional de una molécula, es la forma de una molécula. ¿Por qué aclaro tridimensional? Porque muchas veces cuando dibujamos moléculas lo hacemos sobre el papel, en un plano, en dos dimensiones, pero no podemos olvidar que las moléculas tienen tres dimensiones. En este estudio lo vamos a tener muy presente. Cuando hablamos de la forma de la molécula, básicamente lo que nos dice es cómo se unen los átomos unos con otros para formar una molécula. Recordemos que una molécula es siempre la unión de átomos a través de enlaces covalentes. Si nos ponemos a charlar sobre un caso, por ejemplo, podemos hablar del agua, la molécula más conocida de todas, H2O. Esto quiere decir que tenemos dos átomos de hidrógeno unidos con un átomo de oxígeno. Y acá te presento tres dibujos posibles para una molécula de agua. Fíjense que todos están formados por un átomo de oxígeno, representado con la pelotita de color azul, unidos a dos átomos de hidrógeno con enlaces simples. Ahora la pregunta es, ¿cualquiera de estas formas será posible para una molécula de agua? ¿Es lo mismo? ¿Es indistinto? Bueno, la respuesta es que no. La molécula de agua tiene la forma de la izquierda, así como en triangulito, una forma angular, le vamos a decir. Pero esto no lo podemos ni adivinar ni aprender de memoria, sino que tenemos que seguir algunos pasos para entender y para poder predecir la geometría de una molécula. Eso es lo que voy a intentar explicarte en este video. Esto obviamente no es solo para el agua, sino para cualquier otra molécula. Te doy dos casos. El dióxido de carbono, por ejemplo, tiene esta geometría y no esta que aparece a la derecha. O el metano, que está presente en el gas natural, tiene esta geometría y no en forma de cruz como aparece acá a la derecha. Entonces, cada molécula tiene su propia geometría y es importante conocerla. Ahora, ¿por qué estudiar geometría? ¿Bien? Porque como dijimos anteriormente, si nosotros conocemos la forma de una molécula, vamos a poder determinar su polaridad, tema del cual ya hablamos algo por arriba en otro video. Si sabemos la polaridad, sabremos si una sustancia se puede mezclar o no con otra. Y a su vez, gracias a la polaridad, podremos determinar las fuerzas intermoleculares, es decir, la atracción que hay entre unas moléculas y otras. Sabiendo eso, podremos determinar aproximadamente el punto de ebullición de una sustancia y también el punto de fusión, es decir, a qué temperatura cambia de estado. Y con eso, obviamente, podremos saber los estados de agregación. Es decir, que la geometría nos da un panorama muy amplio de un montón de características de cada molécula. Por lo tanto, es fundamental conocerlas. En este video no vamos a poder profundizar en todo esto porque es larguísimo, pero sí nos centraremos en aprender geometría molecular. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a basar en una teoría llamada TREPEB. TREPEB no es el nombre de ningún científico ni científica, no es quien propuso esta teoría, sino que es una sigla. Para entender qué nos propone esta teoría, básicamente tenemos que saber qué significan estas letritas, así que te lo presento. La T viene de teoría, R, E de repulsión, P de pares, E de electrones y B de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Para conocer la geometría de una molécula tenemos que observar los electrones de los átomos que intervienen. No cualquiera de los electrones, sino los electrones de valencia, es decir, los electrones del último nivel de energía. ¿Por qué? Porque esos son los que participan de las uniones químicas. ¿Por qué habla de pares? Porque los electrones siempre se ubican de a pares. Recuerden cuando estudiamos el modelo atómico actual, que nos decía que en cada orbital puede haber dos electrones como máximo, que es lo más común. En algunos casos podemos tener un electrón o ningún electrón, pero por lo general los electrones se acomodan de a pares, por eso acá hablamos de pares de electrones de valencia. Y acá está la palabra más importante de toda esta teoría, repulsión. Los electrones tienen cargas eléctricas iguales, todos los electrones tienen carga eléctrica negativa,
por lo tanto se repelen, intentan estar alejados lo más posibles unos de los otros. Entonces, básicamente, esta teoría lo que nos dice es que si nosotros conocemos cuántas zonas donde hay electrones hay en una molécula, tenemos que pensar cómo esos electrones se van a encontrar lo más separados posibles unos de los otros. ¿Por qué? Porque se van a repeler. Entonces, si podemos pensar cómo se encontrarán esos electrones, vamos a poder predecir la forma de una molécula. Acompáñame un ratito más que te explico cómo resolver esto. Bueno, ¿cuáles son los pasos para predecir la geometría de una molécula? El primer paso es identificar al átomo central. Siempre en una molécula vamos a tener un átomo en el centro. Esta teoría se basa en observar ese átomo y no los que están alrededor, siempre el átomo central. Ténganlo bien presente. El segundo paso es contar la cantidad de grupos de electrones que hay alrededor del átomo central. Básicamente los grupos de electrones son las zonas donde hay electrones. Luego te comento algo más acerca de esto. Y el tercer paso es pensar cómo esos electrones se van a ubicar de la forma lo más alejada posible unos de otros. ¿Por qué? Porque dijimos que se repelen. Entonces, estos son los tres pasos que hay que seguir para predecir la geometría de una molécula. Una vez que los hagamos, es simplemente cuestión de ponerle un nombre a esa forma de la molécula. Vamos a analizar un caso. Tenemos acá tres moléculas formadas por un átomo de color violeta y unido a dos átomos de color verde. Yo acá puse tres posibles formas de esta molécula. Analicemos los pasos que dijimos recién para determinar la geometría. El primer paso sería identificar el átomo central, que en todas estas imágenes será el átomo de color violeta, porque es el que está en el centro. ¿Bien? El segundo paso es contar la cantidad de grupos de electrones alrededor del átomo central. Y vemos que en todos los casos tenemos dos grupos de electrones, es decir, dos zonas donde hay electrones. Recordemos que en esta forma de representar a las moléculas, cada palito, que acá está de color negro, representa un par de electrones compartido. Eso es un enlace covalente, ¿bien? Entonces vemos que en cada caso hay dos grupos de electrones. Ahora lo que hay que pensar es cómo hacer para que esos grupos de electrones se encuentren lo más alejados posibles unos de los otros. Entonces simplemente acá tenemos que mirar y nos damos cuenta, o medir de última, ¿vean? Y en estos casos tenemos en el primero un ángulo de 109 grados entre un grupo de electrones y el otro. En el caso del medio tenemos un ángulo de 90 grados y en el tercer caso tenemos un ángulo de 180 grados. Esta es la forma más alejada en que los electrones se pueden ubicar cuando tenemos dos grupos de electrones. Uno de un lado del átomo central y el otro grupo del otro lado del átomo central. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, ya sabemos la forma de la molécula. Ya sabemos que esta molécula va a ser como aparece acá a la derecha y no de cualquiera de las otras dos formas que aparecen ahí. Lo que nos falta acá es ponerle un nombre. Esos nombres ya los determinó Trepev. Bien, avancemos un poquito más. Te dije que quería profundizar un poquito más en los grupos de electrones. Los grupos de electrones dijimos que son las zonas donde hay electrones. Pero ¿a qué llamamos grupos de electrones? Primero, a los pares de electrones compartidos, como vimos recién. Los pares de electrones que se comparten entre un átomo y otro. Pero también se considera grupos de electrones a los pares de electrones libres. Hay veces que el átomo central, siempre miramos el átomo central, tiene pares de electrones que no compartió con nadie. Y esos también ocupan una zona, también están en un lugar. Entonces hay que tenerlos en cuenta, no podemos obviarlos. Y por último, hay que aclarar que los enlaces dobles o triples cuentan como un solo grupo de electrones, igual que los enlaces simples. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dijimos que los grupos de electrones son zonas donde hay electrones. Y si tenemos un enlace simple, doble o triple, siempre va a estar en el mismo lugar, entre dos átomos. Entonces, no importa si los enlaces son simples, dobles o triples. Todo cuenta como un solo grupo de electrones. Para ver si esto se entendió, te propongo que observes estas cuatro moléculas y me digas cuántos grupos de electrones hay en cada una. Te aconsejo que pauses el video, si querés deja tu respuesta en los comentarios, así las leo, y paso a contarte. En el primer caso, el de la izquierda, vemos dos grupos de electrones.
Cada par de electrones compartido entre el átomo amarillo y los átomos verdes es un grupo de electrones. O sea que tenemos dos zonas donde hay electrones. En el segundo caso, también tenemos dos grupos de electrones. Dijimos que un enlace doble cuenta como un grupo de electrones. Así que un enlace doble es un grupo, el otro enlace doble es otro grupo de electrones. En el tercer caso, tenemos tres grupos de electrones. Cada enlace simple es un grupo de electrón y el enlace doble es un tercer grupo de electrones. Repito, tres zonas donde hay electrones. Y en el último caso, tenemos cuatro grupos de electrones. En este caso tenemos tres enlaces simples, representados con las tres rayitas, y un par de electrones libre, un par de electrones sin compartir, que es el de arriba, que está representado con los dos puntitos. Recuerden que en este tipo de moléculas, los enlaces covalentes o los electrones se pueden representar con una línea, que representa dos electrones, un par de electrones, o con puntitos, que cada puntito representa un electrón. Por lo tanto, en esta molécula tenemos cuatro grupos de electrones, tres pares compartidos y un par libre. Contar correctamente los grupos de electrones es fundamental para predecir la geometría de una molécula. Así que, por favor, espero que esto se haya entendido bien. Si no, me consultas. Bien, ahora, nuevamente te hago la misma pregunta. Tenemos tres moléculas. ¿Cuántos grupos de electrones hay en cada una? Bueno, la respuesta es que en todos los casos tenemos dos grupos de electrones. Y te vuelvo a comentar lo que dijimos antes. No importa si los enlaces son simples, dobles o triples, cuentan como un grupo de electrones. Entonces acá vemos que en las tres moléculas tenemos un grupo de electrones. Perdón, dos grupos de electrones. Perdón. Entonces, como vimos anteriormente, cuando tenemos dos grupos de electrones, estos se van a intentar ubicar lo más alejados posibles uno de los otros. Así que lo van a hacer en ángulos de 180 grados. Uno de un lado, otro del otro. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerle nombre a este tipo de forma, a esta geometría. Y le vamos a poner el nombre de lineal. Vamos a decir que estas moléculas son lineales. ¿Por qué? Porque los átomos se encuentran todos en una misma línea, están alineados. ¿Bien? Ahora, fíjense que acá hay dos geometrías distintas. Una es la geometría electrónica y la otra es la geometría molecular. Primero te hago una aclaración. En este video vamos a ver los casos más sencillos de geometría, porque hay muchas opciones y lo voy a hacer en diferentes videos. Los más sencillos son aquellos en donde la geometría electrónica y la molecular coinciden. Así que quizás después de terminar este video no lo tengas del todo diferenciado qué es la geometría electrónica y qué es la molecular. En un próximo video sí lo vas a entender correctamente. Pero te voy anticipando que la geometría electrónica es aquella que nos dice dónde están los grupos de electrones alrededor del átomo central. ¿Vean? ¿Qué es lo que estuvimos analizando? Un grupo de electrones, en este caso, está de un lado y el otro está del otro lado. Ahora, si esos grupos de electrones están unidos a otros átomos, los átomos periféricos que acá aparecen de color violeta, la geometría electrónica y la molecular serán iguales. ¿Por qué? Porque la geometría molecular nos dice la forma de la molécula, es decir, cómo están distribuidos los átomos unos con respecto a los otros. ¿Cuándo no coinciden estas dos geometrías? Cuando hay pares de electrones libres. Cuando en una zona hay electrones, pero esos electrones no sirven de conexión con otro átomo. Entonces, en definitiva, la geometría electrónica nos dice dónde están ubicados los electrones alrededor del átomo central. Y la geometría molecular nos dice la forma de la molécula, es decir, dónde están los átomos que se conectan al átomo central. A veces coinciden cuando no hay grupos de electrones libres y a veces no coinciden cuando hay grupos de electrones libres. Avancemos un poco más y te prometo que si esto no se entendió del todo bien, en el próximo video cuando veas la diferencia, ahí sí te va a quedar claro. Bien, tenemos estos ejemplos de dos grupos de electrones, el cloruro de berilio, el dióxido de carbono y el cianuro de hidrógeno. En los tres casos tenemos la geometría electrónica lineal y la geometría molecular también lineal. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos tres grupos de electrones. Fíjense que tenemos un átomo central, representado de color amarillo, unido a tres átomos de color rojo, cada uno con un enlace simple. La pregunta acá es, ¿cómo será esta molécula? ¿Cómo se ubicarán estos tres grupos de electrones para estar lo más alejados posibles uno de los otros? Bueno, si medimos los ángulos,
verán que la forma en la que se van a encontrar más separados uno de los otros es la de arriba a la derecha, en donde todos los ángulos son ángulos de 120 grados. La forma de la izquierda pareciera que está buena porque hay un ángulo de 180, pero también tenemos un ángulo de 90 grados, así que la descartamos. Cuando hay tres grupos de electrones, la forma es la de la derecha, con ángulos de 120 grados. Y acá te comento que estas dos opciones son válidas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos enlaces simples o enlaces dobles y eso es indistinto para estudiar la geometría. ¿Bien? Tenemos tres grupos de electrones, así que siempre se van a ubicar a 120 grados uno de los otros. Una vez que ya identificamos la geometría, le ponemos nombre. En este caso va a ser plana trigonal. ¿Por qué? Porque esta molécula es plana. Todos los átomos están en un mismo plano. ¿Bien? A la misma altura. No hay átomos que estén más arriba que otros. ¿Bien? Y se llama trigonal porque si trazamos una línea que una los átomos de color rojo, verán que tiene forma de triángulo. Así que esta es plana trigonal. O sea que los nombres no son elegidos al azar. Tienen que ver con la forma de la molécula. La geometría molecular coincide, también es plana trigonal, porque en cada lugar donde hay electrones hay un átomo unido. Pasamos ahora a analizar, acá tenemos algunos ejemplos, el formaldehído y el trifluoruro de boro. Ambas moléculas tienen la geometría plana trigonal. Ahora sí, pasamos a analizar el caso donde tenemos cuatro grupos de electrones alrededor del átomo central. Y les pregunto, ¿esta será la forma correcta? En este caso, ¿los cuatro grupos de electrones están lo más alejados posibles uno de los otros? Estoy seguro que muchos de ustedes me dirán que sí, pero porque estamos viendo esta molécula en dos dimensiones, porque la estamos viendo sobre un papel. Entonces, esta es la forma más alejada de dibujarlo, pero no es la correcta. Acá tenemos ángulos de 90 grados, pero en esta molécula que dibujé acá a la izquierda, quizás no lo parece, pero tiene ángulos de 109,5 grados. ¿Por qué no lo parece? Porque en esta molécula la tenemos que dibujar en tres dimensiones. En esta molécula sí hay átomos que están más adelante, más atrás, más arriba y más abajo. Entonces es muy difícil de dibujar. Pero créeme que en esta molécula todos los ángulos son de 109,5 grados. Por lo tanto, esta, la forma de la derecha, es la forma correcta de una molécula que tiene cuatro grupos de electrones. Si no me crees, está muy bien que no me creas, porque así es difícil de ver. Para entender bien esto y para verlo correctamente, tenemos que ver la molécula dibujada en tres dimensiones. Para eso, primero te muestro acá dos dibujos que encontré en donde se ve mucho mejor que en el dibujito que hice yo. Acá se ve más claro que hay átomos que están más adelante y átomos que están más atrás. Y también se ve que los ángulos no son de 90 grados, son mayores. Esta es la forma correcta de este tipo de moléculas. Y si todavía no me crees y querés ver más allá, te felicito. Está muy bien que lo pienses así. Te invito a ver el próximo video en donde vamos a ver una aplicación en donde podemos ver las moléculas en tres dimensiones. Y ahí sí que no van a quedar dudas. Bien, por ahora te pido que me creas. Esta molécula tiene el nombre de la geometría es tetraédrica. Bien, ¿por qué? Porque si trazamos una línea que una todos los átomos de color rojo, se va a formar una figura geométrica que se conoce con el nombre de tetraedro. Así que cuando tenemos cuatro grupos de electrones alrededor del átomo central, su geometría será tetraédrica. Luego, como dijimos anteriormente, la geometría molecular coincide porque en cada lugar donde hay electrones tenemos un átomo unido. Un ejemplo de este tipo de moléculas es el metano, presente en el gas natural. Bien, aquí vamos cerrando el video, pero nos quedan varias cosas por revisar y por pensar. La primera es, ¿qué sucede cuando hay electrones libres? Bueno, ahí ya dijimos que la geometría electrónica y molecular no van a coincidir, así que en un próximo video te lo explico. Otra pregunta puede ser, ¿por qué la molécula de agua tiene esta forma, que es tan conocida y seguramente alguna vez la habrás visto con esta forma así angular? Pero, ¿por qué? Bueno, también lo veremos en el próximo video. Y luego nos queda una pregunta que es con la que iniciamos este video. ¿Cómo se relaciona todo esto con los estados de agregación, con la polaridad, con el punto de ebullición, con la solubilidad? Bueno, son muchas preguntas y no se pueden resolver todas juntas. Así que lentamente en los próximos videos lo iremos charlando. Además, te dejo en la descripción del video un cuadrito en donde están todas las geometrías, estas y muchas más, posibles para una molécula.
te va a servir como un resumen y como algo práctico para ir a revisar cada vez que tengas que resolver un ejercicio de este tipo. Bien, eso ha sido todo, espero haber sido claro. Este tema no es un tema complicadísimo, pero hay que entenderlo profundamente para poder resolver correctamente y para poder predecir la geometría de una molécula. Así que espero haber sido claro y una vez más te invito a que veas los próximos videos porque sin ellos te va a quedar todo incompleto. Hasta luego.